Les voy a mostrar un poquito cómo es el centro a la noche. Llegamos al cerro Yao Yao. Atrás mío está el Hotel Yao Yao, que ahora se los voy a mostrar bien. Bueno, estamos acá esperando el colectivo o haciendo dedo para ver a dónde podemos ir. En los siguientes videos les vamos a mostrar la hermosa Bariloche en la Patagonia Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Muy buena gente, en este momento estamos en Avenida Ezequiel Bustillo, camino a Colonia Suiza. Estamos en el colectivo número 20 hacia el kilómetro 18 y luego hacer combinación con el colectivo número 10. El primer tramo dura unos 40 minutos y el segundo tramo son unos 30 minutos más. Igualmente la línea número 10 pasa con muy poca frecuencia, así que paciencia. Como dirían las abuelas, ajo y agua, a joderse y a aguantarse. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá esperando el colectivo o haciendo dedo para ver a dónde podemos ir. Para ir a la playa sin viento. Es una playa, literalmente no hay viento. Creo que es única en la Patagonia. Así que bueno, estamos acá esperando a ver qué sucede. Si llega el 13 o si alguien nos tira hasta allá. Al final no jodimos nosotros, menos mal que nos llevó un genio porque estuvimos una hora aproximadamente esperando. Tardamos menos de 15 minutos en llegar. Bueno gente, oficialmente llegamos a Colonia Suiza. Lo que están viendo en este momento es el centro. Acá está casi todo, la feria, los puestos, algunos restaurantes y la casa de té. Alrededor están las chacras y la casa de la gente, que viven casi todo el año. Hay familias que siguen viviendo como antes, con huertas y terrenos grandes. Todavía tiene ese aire de pueblo. La colonia suiza se originó en 1895, al pie del Cerro López, a 25 kilómetros del centro de Bariloche. Fue fundado por un grupo de inmigrantes suizos liderado por Emilio Goye. Se asentaron con la posibilidad de trabajar la tierra y desarrollar actividades agrícolas y ganaderas en plena Patagonia. La colonia funcionó como un asentamiento rural, producían alimentos y tenían una vida comunitaria muy marcada por las tradiciones europeas. Colonia Suiza se convirtió en uno de los asentamientos europeos más antiguos de la región, conservando su identidad, su arquitectura y muchas de sus costumbres. Uno de los grandes protagonistas del lugar es el curanto. Acá hay restaurantes donde podés ver cómo lo hacen. Básicamente se cocina bajo tierra. Hacen un pozo, ponen piedras bien calientes y arriba van capas de carne, chorizo, pollo, papas y verduras. Se tapa todo y se deja varias horas. No les conté, pero el hombre que nos llevó nos recomendó un lugar mucho más tranquilo. Este se encuentra a unos metros del centro. Se pasa por un pasillo, entre los enrejados van a ver un camping donde se llevan sus casas rodantes o carpas y tienen el lago Perito Moreno a metros. Si querés saber cómo se llama, escribe en los comentarios que te cuento. Bueno gente, oficialmente llegamos a la playa. Miren lo que es esto, el agua cristalina que hay acá. No se asusten, la playa es mucho más grande. Ahora les voy a mostrar unas tomas con el dron. De paso, este es un excelente momento para suscribirse y activar la campanita para ver más contenido. No sé si aprecian ese alambrado, pero ahí está el camping, se ve un motorhome y varios autos. La verdad nos quedamos con la gana de acampar, despertarse todos los días con esta vista es un lujo. Bueno, si prestan atención ahí, eso es un camping, con su respectiva playita, barquitos, la verdad lo vi con el dron y es espectacular. Y al fondo se ve la ruta 79 que va hacia la playa Conviento y a Villa Los Coihues. Ahí se aprecia gente navegando en kayak, la verdad no recuerdo cuánto sale la hora, pero a nosotros nos prestó una familia un kayak y la verdad lo súper recomiendo, es súper divertido y el agua se ve ultra cristalina. Si se aprecia se ve la playa Conviento, un lugar de la colonia suiza hermoso. Y más para el fondo se llega a Villa Los Coihues. Lucho tip del día, si estás en la Patagonia y hay poco viento, estás obligado a usar el dron, no pasa muy seguido.
Y súper importante también seguirme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram, que también subo bastante contenido. Y ustedes se estarán preguntando dónde está la playa Sin Viento. Bueno, la playa Sin Viento se encuentra donde les estoy señalando ahora con la flechita. Es en el puente dentro de la ruta de Circuito Chico yendo para Villa Campanario. La verdad, había mucha gente y el hombre que nos llevó nos recomendó este lugar que para mí es hermoso. Igualmente toda Colonia Suiza es hermosa, pero esta playa la supera. Ahora resta descansar con unos buenos mates y viendo a nuestras amigas las bandurrias. Bueno gente, muchas gracias por ver el último video de esta serie en Bariloche. Los espero en nuestro próximo destino, en el norte argentino. Le dicen La Linda, exacto, Salta. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Destino Viajar.